Buenas tardes, profe. Hola, profe. Ay, creo que entraron todos. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Bien, profe. Buenas tardes. Perdón. Hola, 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 ¿me escuchan? Tenía el Sí. parlante bloqueado. Hola, profe, sí le escuchamos. Perdonen que pregunte, pero tenía el parlante bloqueado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien, profe, por suerte. Bueno, ¿listo para estar encerrados de nuevo? Y yo muy enquilombado porque imagínense que en el laburo todas estas idas y vueltas, marchas y contramarchas, habilitaciones, no habilitaciones, genera, sumado a la cantidad de contagios que hay dando vuelta y la cantidad de gente conocida que o ha fallecido o está internada o sabes que está contagiada, es como que están pegando demasiado cerca las balas, entonces, bueno, empieza a preocuparte porque, bueno, mientras le pasa al otro está todo bien, pero cuando ya te rodea y te acorrala, medio complejo, che. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, les voy a compartir pantalla. La semana pasada, muchos de ustedes sé que no participaron de la clase porque tenían un parcial, así que voy a tratar de hacer un pequeño resumen y abordar la clase desde otro lado hoy para que se puedan enganchar y podamos continuar avanzando. Les pido que sé que grabaron la clase de la semana pasada, la miren, porque va a tener relación con lo que vamos a ver hoy y con los ejercicios que vamos a hacer de acá en adelante para todo el tema de la segunda mitad del año que tiene que ver con inocuidad alimentaria. Hoy un poquito la idea es avanzar todo lo que podamos en la teoría, en todo lo conceptual, para que después, si llegamos esta tarde y si no a partir de la clase que viene, podamos hacer una serie de actividades prácticas que tengo pensado. ¿Tuvieron la posibilidad de leer el Código Alimentario Argentino en el capítulo 2? Sí. No tan minuciosamente, pero sí. No hace falta pastilla para dormir cuando empecé a leer eso, ¿no? Es realmente Aburridísimo. muy fea y Es largo, ¿no? sí, pero bueno, así es nuestra legislación y quieran o no, no es más divertida ni peor que la legislación de cualquier país del mundo, porque en este tema lean nuestro capítulo 2 o una norma de inocuidad alimentaria hoy vigente, están leyendo exactamente lo mismo. Es un tema agrio. Si no entendés los por qué, es hasta absurdo muchos párrafos que uno lee. Y bueno, la idea es poder comprender los por qué de todo lo que está ahí, que es lo que vamos a intentar explicar en estas clases para que ustedes, como decíamos la semana pasada, para quienes no estuvieron, particularmente cualquier ingeniero químico que tenga la posibilidad de trabajar en una planta de alimento, más allá de, por supuesto, la química, la composición química, la interacción entre las sustancias químicas y demás, debe saber indefectiblemente, porque es inherente a la profesión que tiene, pero los temas de inocuidad alimentaria, que son los que vamos a ver ahora, son obligatorios sí o sí saberlos. Es más, cualquier entrevista de trabajo te filtran por esto. Lo primero que tenés que saber es inocuidad alimentaria. Después, si es rico, feo, dura un día más, un día menos, lo vamos acomodando en el camino. Ahora, si un alimento está contaminado
y eso puede producir un daño a la salud, directamente va a clausura y a consecuencias penales para la empresa y para el director técnico de la empresa. Entonces, este tema se lo toma habitualmente en serio. Y ni hablar para todos los que exportan, porque este tema es de cumplimiento obligatorio y hay mucho monitoreo hoy en el mundo sobre las consecuencias de lo que esto causa. Por lo tanto, nadie menosprecia a este tema en particular. Entonces, vamos a dedicar esta parte del cuatrimestre, de lo que queda de la materia, digamos, a trabajar todo lo que es inocuidad alimentaria. Desde la clase pasada empezamos por lo que es lo básico de buenas prácticas de manufactura. Ahora vamos a hacer en algunas filminas vamos a hacer algún refresco, por lo menos rápido, de lo que vimos la semana pasada, y vamos a avanzar con toda la teoría y después la aplicación práctica de esto a través de, vamos a trabajar 1 o 2 casos, lo que nos dé el tiempo, con la finalidad de que ustedes apliquen toda esta teoría que estamos viendo, y por lo menos si algún día alguno de ustedes tiene la posibilidad o le gustaría trabajar en la industria de alimentos, tengan los conocimientos básicos como para a partir de ahí desarrollar lo que hoy es una cultura en inocuidad alimentaria y es algo que cualquier profesional debe propiciar en la industria. Además, si van a ser directores técnicos de ese establecimiento, su firma va atado al cumplimiento de todo lo que vamos a ver, razón por la cual si hay alguna intoxicación en el mercado y alguna denuncia, ni hablar que tengan una muerte o algo por el estilo, la empresa o el dueño de la empresa va a zafar porque va a pagar una multa y va a ser excarcelable, pero ustedes tienen consecuencias penales y no es excarcelable esto, porque se supone que la legislación dice que es responsabilidad del director técnico velar y asegurar el cumplimiento de esto. Situación que en nuestro país está media, bueno, agarrada de los pelos, pero la ley está, digamos, y si te hacen cumplir, es profe, así. si se manda un moco, digamos, un operario, el que va en cana sería el director técnico por Tal algún... cual. Sí. Por ejemplo, acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hubo 2 o 3 casos así muy, muy recordados, tal vez ustedes eran muy chicos. Ahí sobre a metros de la Cañada, por Avenida Estrada, había un restaurante muy conocido. Cuando yo vine a estudiar a Córdoba era como que, bueno, ir a comer ahí estaba re de moda. Y alguien, sin querer queriendo, puso lavandina, soda cáustica, que había comprado perlas y había preparado para destapar los desagües, lo puso en una botella de spray. Alguien vio la botella de spray tapada, llena, fuera del lugar habitual, y la llevó a la heladera. Y después vino un mozo y la sirvió en una mesa. La persona, que fue una mujer, que tomó esa soda cáustica, bueno, se le quemó todo el tracto gastrointestinal, tuvo, creo que cerca de 5 años por ahí, sin poder comer algo por boca, con una serie de operaciones. Bueno, finalmente creo que zafó la mujer, con daños irreversibles, por supuesto, y no pudo comer más por boca, se alimentaba por una sonda. El dueño del establecimiento fue preso junto con el director técnico. El director técnico lo acusaron a 30 años, creo, una cosa así, y el dueño del establecimiento al año, creo, salió, y al año ya tenía otro local de comida. Entonces, eso muestra claramente que la responsabilidad que prevé, y si ustedes ven en el Código Alimentario y buscan la responsabilidad de un director técnico, el director técnico dice claramente, son 3 cosas bien claras que dice, y entre ellas, asegurar el cumplimiento de todo esto que vamos a ver. Con lo cual, es muy difícil si uno no trabaja todo el día en el establecimiento y puede trabajar con la gente y concientizarla. Hoy las direcciones técnicas en Córdoba se han ido degenerando, por así decirla, el rol. Entonces el director técnico va, te da una vueltita, te
pega una miradita a cómo estás haciendo las cosas, te deja 2 o 3 indicaciones, llena el libro de acta, y hasta luego, hasta la semana o el mes que viene, y paso a cobrar. Y ahí sí hay directores técnicos que tienen 200, 300 establecimientos. Está bien, son chiquitos, fábrica de sándwiches, lo que vos quieras, pero bueno, podés técnicamente controlar 400 lugares. Entonces, lamentablemente, la función está desvirtuada y, bueno, no hay mucho control tampoco, y al no haber control, ni muestreo, ni testeo, ni análisis de alimentos, es muy difícil comprobar que justo fue por lo que comiste de ese lugar algo que te hizo mal. Pero bueno, como son casos icónicos como este que les comenté, que hay muchos otros acá en Córdoba, al pobre que le tocó, le tocó. Y creo que ese director técnico todavía está en cana. Después de haber pasado 20 años de eso, tal vez. Entonces, no es menor lo que vamos a ver en cuanto a la importancia. Después, bueno, ¿qué seriedad tenemos en Argentina respecto a esto? Eso lo podemos charlar por otro lado. Pero el día a día te dice que vos legalmente tenés que cumplirlo. Entonces, ¿qué tenemos que unir para poder llevar adelante esto que tenemos que saber? Bueno, tenemos que unir los conocimientos de varias disciplinas que hemos recogido a lo largo de la carrera para tratar de trabajar no solo desde la parte técnica, sino desde la parte humana. Y acá es, para todo esto, después lo vamos a ver ya esto más adelante, es súper importante trabajar no solo en un plan de capacitación para el personal, sino en un plan de concientización. ¿Por qué? Porque yo te puedo enseñar hoy, miren lo que pasa con el coronavirus y trasladémoslo a ver, en los alimentos, lo que produce las enfermedades transmitidas por alimentos son virus, hongos, levaduras, bacterias. El coronavirus, gracias a Dios, no se transmite por alimentos. Es uno de los pocos virus que conozco que no se transmiten por alimentos. Muchos otros sí se transmiten por alimentos, con lo cual es un drama eso. Pero imagínate que si se transmitiera por alimentos, ¿cuánto cuesta técnicamente tomar las medidas necesarias para proteger la propagación de un virus? Muy poca plata. Ahora, ¿la sociedad está preparada para respetar todo lo que hay que hacer? Si te dicen lavate las manos, te las lavas siempre. Si te dicen desinfectate, te la desinfectás. Si plantean quédense en su casa, dejan de ir a la fiesta clandestina. Si te dicen uso de barbijo, hay toda la gente que está en la calle tiene el barbijo puesto y bien puesto. Entonces, como sociedad, tenemos por ahí ciertos comportamientos que se los pedimos al otro, pero cuando lo tenemos que hacer nosotros ya no nos gusta. Entonces, eso atenta un poco con todo lo que vamos a ver. Por eso vamos a ver al final que en la metodología de HACCP, que es la frutilla del postre de todo esto, no solo hay que trabajar la capacitación del personal, sino la toma de conciencia. Y que ese es el trabajo a largo plazo, porque yo te puedo enseñar y vos podés aprender rápidamente cómo se hace algo, cómo se lava las manos, cómo se limpia esto, cómo se desinfecta una línea, cómo se pasteuriza un producto. A lo mejor en un día lo aprendés. Ahora, todos los días cuando yo no te mire lo vas a hacer. Bueno, eso es lo que más cuesta hablando de inocuidad alimentaria. Para eso, vamos a arrancar hoy con un repaso así muy rápido. Ustedes tuvieron microbiología en la carrera, ¿verdad? Bien. ¿Todos la hicieron? De los que están aquí presentes. Calculo que la gran mayoría, pero no todos. No todos. Bueno, a ver. Con esto pretendo simplemente hacer un pantallazo de lo que hay que tener en cuenta de la microbiología, porque yo voy a tener 3 enemigos a batallar constantemente en inocuidad alimentaria. Uno son todos los que vamos a definir como, adelanto la definición, peligros. Peligros es un agente físico, químico o biológico
que estando presente en el alimento causa un daño a la salud. O sea, yo sé que si está, me daña. Ejemplo, un peligro físico, un pedazo de vidrio. Yo sé que si me lo trago, me produce un corte desde la tráquea al estómago, al intestino, en cualquier lado me puede dañar, y ese daño me lleva a una infección, una peritonitis, a cualquier cosa. A derrame de jugo gástrico en la cavidad abdominal, puede pasar cualquier cosa y en función de lo que pase será el daño que me causa. Puedo tener un peligro químico, esto que les contaba, tomé accidentalmente soda cáustica, o ingerí nueces con aflatoxina, o ingerí una harina con residuos de agroquímicos usados en la siembra y cosecha del trigo. Puedo ingerir sustancias químicas que dañan mi salud, o puedo ingerir bacterias, virus, parásitos, hongos y levaduras que son dañinos para la salud. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, darle un pantallazo para que después lo podamos integrar en la gestión de peligros. Como lo microbiológico es una parte de los peligros, un tercio de los peligros, pero es el que habitualmente es más difícil de detectar la presencia y del que más rápido nos olvidamos. Entonces, bueno, esto requiere un refresco, digamos, periódico para que nos mantengamos vigentes respecto a los conocimientos y a lo nuevo que se va aprendiendo en materia de microbiología en alimentos. En principio, todos los alimentos provienen de la síntesis de organismos vivos y de transformaciones tecnológicas. Por lo tanto, todas las materias primas son susceptibles de contener microorganismos. Y no todos los procesos que yo emprenda en la industria van a eliminarlos, ¿sí? De hecho, la mayoría no lo hace. Razón por la cual, a ver, voy a ocultar la barra flotante, ahí está. Yo voy a estar siempre navegando en una situación de compromiso. ¿Por qué? Porque los microorganismos buscan lo mismo que nosotros. Necesitan lo mismo que nosotros. Necesitan agua, necesitan nutrientes y necesitan un lugar donde anidar y reproducirse. Por lo tanto, los alimentos son una fuente idónea para eso. ¿Por qué? Porque le da los nutrientes, en la mayoría de los casos le da el agua, y muchas veces en el envase o en la condición que se haya envasado este alimento, le da la protección necesaria para poder multiplicarse. Entonces, yo por un lado tengo que el alimento me produce muchos beneficios a mi salud, pero también se la produce a la salud de los microorganismos. Y muchas veces ingerir esos alimentos con esos microorganismos me dañan mi salud. Pero por otro lado, los alimentos, por el proceso, por el tratamiento o por la naturaleza que tienen sustancias adentro que son inhibidoras de estos microorganismos y que atenúan, en muchos casos, la virulencia con la cual estos microorganismos pueden atacarme o condicionan la supervivencia o, en el mejor de los casos, evitan el desarrollo de estos microorganismos. Entonces, vamos a ver que un alimento es una sustancia compleja, más allá de las interacciones químicas que hemos visto en el pasado. En el presente vamos a ver que, además, es una interacción compleja que tiene con la flora microbiológica, en donde, por un lado, estas sustancias químicas que forman parte de su composición pueden inhibir o propiciar el desarrollo microbiano. Si tiene, por ejemplo, un alimento, un 2, 3, 4% de azúcar, 5% de azúcar, todos los microorganismos que fermentan los hidratos de carbono y que dan lugar en general a las llamadas fermentaciones lácticas van a estar en su salsa. Entonces si tienen la temperatura adecuada, si tienen los nutrientes adecuados y ese azúcar, van a ir a la tasa máxima de reproducción que el género o la especie tiene. Ahora, si tiene 70% de azúcar, como es un dulce, por más que tengan la misma temperatura, tengan el mismo alimento, esa cantidad de azúcar ya deprime el AWE y razón por la cual este microorganismo empieza a no poder no solo desarrollarse y multiplicarse, sino que en muchos casos es tanta la tensión osmótica que genera que deshidrata la célula y termina matándolo. O afecta, dependiendo qué,
irreversiblemente su membrana celular. Entonces, lo que en algún caso, en una proporción puede potenciar el desarrollo, la misma sustancia en otra proporción puede inhibirlo o hasta eliminarlo. Pasa lo mismo con la sal o con otros compuestos químicos. Entonces, hay que ver al alimento como algo complejo. Tiene sustancias químicas que interaccionan entre sí, que es lo que hemos visto en el pasado, pero también eso es fuente no solo de nutrientes para nosotros, sino de lo que nos puede dañar a nosotros. Y de toda esta interacción, nosotros tenemos que comprender qué es lo que pasa para saber qué hacemos para que sea algo bueno y nutritivo cada vez que lo ingerimos y evite que esté contaminado con aquello que nos dañe. Casi nada lo que hay que hacer. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos, vamos a hablar de una flora microbiana, y esta flora microbiana tiene muchos mecanismos de acción. Es muy diverso el universo en materia de microbiología. Va desde que una bacteria sola, estando presente en el alimento y siendo ingerida por la persona, ya es capaz de causar una enfermedad, muerte incluida, por ejemplo, la famosa Escherichia coli o H157, que forma parte de los animales de sangre caliente, está generalmente en los intestinos. Esa bacteria generalmente está presente en todos los animales que provienen de faena, ¿sí? Y por lo cual siempre se pide, es la famosa Escherichia coli que está presente en la carne molida, principalmente. Entonces, fíjense que hay una serie de restricciones respecto a la tenencia y el almacenamiento de carne molida. Lo que se propicia es la molienda en el momento y el consumo rápido de esa carne y la cocción completa. ¿Por qué? Porque esa bacteria con una sola cepa es capaz de causarnos daño, incluso la muerte. Ahora, hay otras bacterias que necesitan desarrollarse a un nivel tal que ya una comunidad grande de bacterias, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5 en adelante, el inóculo es grande y a partir de ahí produce daños a la salud. Cuando el inóculo es más chico, el sistema inmunológico nuestro medianamente la pilotea, dependiendo de la virulencia de la bacteria. Y en otros casos, la bacteria, como por ejemplo el estafilococo, que suele estar en nuestras manos, en nuestras uñas, en nuestra mucosa, saliva, cuero cabelludo, etc. Es una bacteria que convive con nosotros y está todo bien, pero cuando cae en un alimento y tiene las condiciones, libera una toxina que es termoestable. Por lo tanto, yo después, por más que ese alimento lo cocine, lo caliente, lo ponga en el microondas, lo que me va a dañar no es el microorganismo, que incluso puede morir en ese tratamiento. Lo que me va a dañar es la toxina que ese microorganismo me dejó producto de su desarrollo sobre el alimento. Entonces, las formas en donde la microbiología ataca los distintos alimentos y después nos produce daño a la salud son múltiples. Obviamente que nosotros no vamos a ser nunca un experto en microbiología, pero por lo menos la microbiología básica de los alimentos la tenemos que conocer y los mecanismos de acción básicos los tenemos que conocer como para entender si los procesos que vamos a aplicar son suficientes o no para garantizar inocuidad. Esa es la finalidad. Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro de las familias una serie de microorganismos que pueden ser benéficos, patógenos o deteriorantes. Los benéficos son todos aquellos microorganismos que están hoy de moda en el grupo de los probióticos, ¿sí? Es decir, estimulan dentro del organismo ciertas reacciones o ciertos metabolismos que son benéficos para nuestra salud. Entonces hoy tenemos muchas bebidas y muchos yogures que tienen, o otros grupos de alimentos que tienen lo que se llaman probióticos, básicamente son de la familia de los lactobacilos y los streptococos, que también son parte de los microorganismos que se usan en la fabricación de queso y demás, que estimulan a que nuestro organismo produzcan sustancias que son muy beneficiosas. Pero esos microorganismos están acotados. De los que hay más, la familia más numerosa de todas, son los deteriorantes, que son
un universo muy grande de microorganismos que con el paso de los días, estando presentes en el alimento, producen cambios, que en muchos casos, o en la mayoría, son cambios en las propiedades organolépticas del producto. Entonces yo los puedo ver en el caso que estamos viendo ahí, el hongo en el pan, puedo ver un ablandamiento, puedo ver un cambio de color, puedo ver un olor no normal en el alimento, pero en muchos casos, muchos microorganismos no producen ningún efecto visible en el producto. Y la mayoría de los patógenos no produce, y esa es la macana, no produce ningún cambio visible a las concentraciones que ya son para nosotros una dosis infectiva que nos produce la enfermedad o, peor, nos puede producir la muerte. Entonces, el grueso de los microorganismos patógenos, después vamos a ver al final algunos, son microorganismos que no producen cambios visibles a las concentraciones que ya producen daño a la salud y del cual nos tenemos que cuidar y tenemos que tomar medidas preventivas aún sin saber si está presente o no. Por lo tanto, esta hipótesis de su presencia en determinados grupos de materias primas o alimentos como producto terminado, infiere que yo tengo que aplicar ciertos protocolos o procesos para poder eliminarlos si es que estuviera, sin tener la certeza que estuviera, porque yo tampoco puedo estar analizando todo en materia de microbiología, porque cada análisis, primero, que tiene su costo, y segundo, necesito como un mínimo de 48 horas y un máximo de 7 días para tener resultados. ¿Por qué? Porque provienen de cultivos que hay que hacerlos en estufa, en condiciones controladas y demás. Y yo muchas veces no tengo el tiempo entre que produzco, envaso y distribuyo de esperar 48 horas o 72 horas para liberar el producto. Imagínense una leche, el pan, los criollos, cosas de consumo cotidiano. Yo no puedo esperar 48 horas. En las 48 horas ya la persona le fue, lo compró, se lo comió, lo digirió y no queda nada de eso. O sí, no sé. O sea, creo que siempre para patógenos se tienen que aplicar los protocolos y los procesos esto que dices, Sí. aunque no esté seguro de que están o no están, los tengo que aplicar igual, en todos los casos. Yo trabajo con la hipótesis de que podría estar contaminado y en función de eso vamos a aplicar toda una serie de medidas de control, como vamos a ver ahora, que en muchos casos son buenas prácticas de manufactura, esto que ustedes leyeron en el Código Alimentario, y que van a encontrar a partir de pensar en estos términos de puede estar el peligro, por eso me piden tal cosa. Te pongo un ejemplo, después lo vamos a ver en una tablita que hay al final de esta transparencia. Acá hay un microorganismo que se llama Staphylococcus aureus coagulasa positiva. Ese microorganismo convive en nuestra saliva, convive con nosotros, ¿no? En nuestra mucosa, en nuestras uñas, piel, sobre todo cuando tengo heridas, está en el cuero cabelludo. Cualquiera de nosotros, si nos hisopan el cuero cabelludo y nos buscan estáfilo, nos lo van a encontrar. Ahora, como les dije recién, este microorganismo, de hecho los chicos se sacan los mocos, se lo comen y no pasa nada. Ahora, este microorganismo puesto en un alimento que tenga hidratos de carbono y una serie de condiciones, es el famoso microorganismo que causa los brotes en los sándwiches de miga, generalmente está asociado a este microorganismo, ¿sí? Es un microorganismo que llega al sándwich, que tiene mayonesa, que tiene proteína, tiene hidrato de carbono, tiene todo lo que el bicho necesita a través de las manos o de la saliva o de la mucosa del manipulador que lo está fabricando. Entonces, este microorganismo cuando llega al alimento produce toxina, una toxina que es termoestable. Punto. Una vez que la toxina, el microorganismo llegó a una concentración aproximada de 10 a la 4, que es la dosis infectiva, la concentración de toxina que libera. La toxina, ¿cómo se libera? El microorganismo consume los nutrientes y al igual que nosotros hacemos pi y caca. Bueno, los microorganismos también tienen su metabolismo y también a través de la membrana celular exudan, ¿sí?, los fluidos que son tóxicos para ellos y en este caso liberan esa toxina al medio que contamina el alimento. Por más que yo el sándwich lo caliente, lo tueste, lo frite, haga lo que quiera, voy a matar al bicho, pero la toxina ya está. Y como es termoestable, una vez que yo la ingiera, me va a producir
desde un simple descompostura hasta varios días de mierda literalmente. ¿Sí? Pero no me va a matar, este microorganismo no me mata, pero sí me puede hospitalizar tranquilamente la diarrea, entre otras cosas, que me produce. Entonces, esa patogenicidad depende del mecanismo de acción de cada microorganismo. Yo no sé si en todos los sándwiches miga que me voy a comprar en kiosco está presente o no. Debo presuponer que sí. Entonces, ¿qué medidas de control tomo? Y bueno, ustedes en el código alimentario, en esto de BPM, que era aburridísimo leer, habrán leído que el manipulador debe tener cofia, debe tener una ropa, un uniforme con mangas largas, habrán leído que tiene que usar barbijo y cofia. Entonces, ¿la cofia para qué es? Para evitar que el pelo se caiga. ¿Y por qué quiero evitar? Y porque el pelo es el transporte del estafilococo. ¿Y cómo llega el microorganismo al sándwich? Y porque se me cayó un pelo y ahí en el pelo estaba el estáfilo y ahí se contaminó el alimento. Ah, entonces, ¿qué hago? Al manipulador le pongo cofia. Ah, pero si te dan la saliva y cuando habla escupe saliva, ¿y qué hago para evitar que esa saliva lleve a todo lo que está tocando o lo que tiene cerca ese manipulador? Y le pongo un barbijo. Por eso, por la misma razón, nos hacen poner hoy el barbijo para andar por la calle. Entonces, bueno, las BPM dicen que el manipulador debe tener cofia y barbijo y debe tener un uniforme con manga larga. ¿Y por qué con manga larga? Y bueno, porque si yo tengo mangas cortas o está remangado, el vello que tengo en los antebrazos también tiene estafilococo, entre otras cosas, ¿no? Estamos hablando de uno solo en particular para que se entienda como ejemplo. Pero en realidad hay un zoológico de microorganismos en todos lados. Entonces ya le agrego la ropa. Y cada microorganismo puede llegar desde cada lugar distinto. Entonces, las medidas de control que prevén las buenas prácticas de manufactura empiezan a tener sentido, porque si yo sé para qué me hacen poner una cofia, es porque me voy a proteger de y este microorganismo. ¿Y por qué el barbijo? Porque me protege de este y este microorganismo. ¿Y por qué? Y así empiezo a entender por qué el código alimentario establece que un establecimiento tenga que tener el piso de una forma, el zócalo de otra, las paredes de otra, las máquinas tienen que ser de una manera, el manipulador tiene que estar vestido de una determinada manera y tiene que saber determinados conocimientos, todo tendiente a evitar que los microorganismos, en este caso, porque estamos hablando solo de peligros biológicos, pero lo mismo se aplica para peligros físicos y químicos, lleguen al alimento. Si ustedes han leído el código en el capítulo 2, habla acerca del tratamiento de productos químicos. Productos químicos son todos, desde lo de limpieza y desinfección hasta los que use para cualquier cosa en el establecimiento. ¿Por qué? Porque esos productos descontroladamente pueden causar un daño a la salud si van en el alimento. Entonces, vamos a ver una serie de restricciones para manipular productos químicos en lugar cerrado, confinado, con un responsable, no de libre acceso para todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que las buenas prácticas tienen un sentido preventivo, tratando de que lo conocido se prevenga. Y a lo largo de los años se ha ido a nivel mundial recopilando una serie de medidas que demuestran que si yo las tengo presente, esté presente o no esté presente el microorganismo, voy a evitar que lleguen al alimento. Desde ahí la importancia de cumplir con, hoy popularizada la palabra, protocolos. ¿Por qué? Porque si yo cumplo el protocolo, estando o no estando el bicho, yo evito que el bicho llegue, yo evito que el bicho se propague, se transmita, etc. ¿Sí? Pero bueno, cumplirlo es más difícil que decirlo, porque requiere de un hábito que a veces tenemos y a veces no. ¿Qué Sobre todo acá, falta? profe, que después ¿Cómo? vas que digo, sobre todo acá, que después vas a una limitería y el chico que maneja la moto te pone los sándwiches dentro de la caja. No, mira, a ver, después que veamos todo lo que vamos a ver y vos veas la metodología de HACCP, vas a entender por qué fue la metodología que adoptó la NASA para garantizar la comida de los alimentos de los astronautas que iban a la Luna. Y después, por qué, como les dio tantos resultados en eso, lo transmitieron a toda la industria alimenticia en el mundo.
Y después te va a querer pegar un tiro en la cabeza cuando sepa que vos vas a Chile y por ley, hasta un supermercado, el típico chino del barrio, tiene que cumplir HACCP. Y vos llegás a la esquina de tu casa, mirás así, y como vos decís, el vago de la moto, que viene de la calle de toquetear todo, fumándose un pucho, te arma las cajas y te mete el lomito dentro de la caja, sin lavarse las manos, sin nada. Entonces nosotros no cumplimos ni una partecita de la B de buenas prácticas de manufactura, que se supone que es la base para HACCP, y países vecinos, con mucho menos que nosotros en muchos aspectos, están, pero años luz avanzado. Por eso, fíjate lo que exporta como producto terminado y como producto fresco, fruta fresca para consumo Argentina, y fíjate lo que exporta Chile. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes son los que entendieron que esto es garantizarle al consumidor producto terminado en condiciones aptas para consumo es un buen negocio, y quiénes son los que todavía se creen el granero del mundo y nosotros vendemos vaca muerta y carne y cereales, punto. Eso es lo que hacemos. Cuando podríamos industrializar y venderle al mundo el alimento procesado, eso sí, que cumpla todo esto, por supuesto, porque nadie te va a comprar un alimento que dude de que si lo consume puede dañarlo a la salud. Bueno, hasta los chilenos, ni hablar los uruguayos, demás lo entendieron, los peruanos, y lo cumplen, y fíjate lo que exporta cualquiera de esos tres países que en superficie no es ni un tercio a nosotros. Fíjate en Producto Bruto Interno lo que facturan comparado con nosotros. Entonces, yo tenía la posibilidad laboralmente de ir a auditar a todos esos países de la región, digamos, de Colombia para abajo, y auditado en todos los países de América. Y vos decís, ¿cómo puede ser que industrias más rudimentarias y más básicas que las que tenemos nosotros cumplan con todo esto, y acá no le podemos hacer entender, como vos decías, al guaso de la moto, que para tocar el lomito y metérmelo dentro de la caja, tiene que hacer A, B, C y D? No, no lo entiendo. Pero es una cuestión cultural, ¿no? No tiene explicación. Explícame por qué la selección argentina, teniendo los jugadores que tiene el técnico que tiene y juega como juega. ¿A alguien en la cabeza le entra eso en la cabeza? No. Y bueno, es así. Somos argentinos, esa es la única explicación. Bien, no nos vayamos al tema. Entonces, para que los microorganismos se desarrollen, necesitan ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones típicas que vamos a ver que tienen relación con lo que hemos visto en la primera parte de la materia? Los factores de desarrollo de los microorganismos son tener todos los nutrientes adecuados, tener el agua disponible necesaria para las reacciones metabólicas de ellos, así como nosotros necesitamos ingerir líquido y tomar agua, porque el agua en nosotros moviliza casi el 100% de las reacciones metabólicas dentro de las células y dentro de cada uno de los órganos, por supuesto. En los microorganismos pasa lo mismo. Necesita tener un pH óptimo en el cual todos los procesos de metabolismo celulares y sobre todo los procesos de intercambio osmótico se lleven adelante. Necesita tener un potencial redox y no necesita tener microflora competitiva. Esto al igual que nosotros. El más fuerte come antes del más débil, igual que en la naturaleza. Entonces, yo tengo distintas colonias de distintos tipos de microorganismos, hay una competencia ahí que se genera con, por los nutrientes y por la disponibilidad de agua. Por eso, en muchos casos, como en el yogur, ¿sí?, la presencia de lactobacilos y las condiciones de pH, aunque tenga el AW y los nutrientes necesarios, hacen que cualquier patógeno que caiga en un yogur se le dificulte muchísimo más desarrollarse que en cualquier otro alimento lácteo, incluido un queso que no es líquido, digamos. Entonces, la combinación o el comportamiento de todos estos factores que están acá son lo que van a propiciar y a condicionar el desarrollo de microorganismos. Por lo tanto, yo desde el proceso, ¿qué voy a hacer? Tratar de eliminar los nutrientes. No puedo porque son intrínsecos del alimento. Bueno, a ver, ¿le puedo reducir la AW?
Sí, ¿cómo? Y bueno, lo deshidrato, lo azucaro o lo salo. Bueno, pero el consumidor no va a aceptar algo ni crocante, ni muy salado, ni muy... Bueno, a ver, ¿qué puedo usar? Un poco de sal y le bajo el pH. Entonces empiezo a fijarme en el diseño del alimento, cómo puedo toquetear estas variables para que todas le jueguen en contra a la flora microbiana, tratando de afectar lo menos posible que es los nutrientes, ¿sí? No hay nada más rico, más saludable que un alimento crudo y fresco. ¿Por qué? Porque tiene el pH casi neutro, tiene la máxima actividad de agua posible, ¿sí? Está libre de la mayor parte de las bacterias posibles y demás, y entonces mi organismo puede aprovechar al máximo las propiedades nutritivas de ese alimento. Pero yo si ese alimento lo saco al mercado para distribuirlo, me dura muy poquitos días. Si yo lo quiero conservar 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, y no puedo conservarlo en las condiciones naturales. Entonces tengo que modificarle las condiciones para que ese alimento sobrevive ese tiempo. Y me entregue parte, aunque sea, de los nutrientes. Entonces empieza el tema, la historia del procesamiento de los alimentos, que no es otra cosa que acondicionar ese alimento para que pueda ser conservado. Entonces, sí, yo pierdo las vitaminas y sí, pierdo las vitaminas, pero conservo la proteína, el hidrato de carbono y los ácidos grasos. Bueno, entonces, bajémosle el pH, acidifiquémoslo, pasteuricémoslo, metámoslo dentro de una lata, hagamos una serie de procesos que permita que eso dure 5 años. Aunque sacrifico nutrientes, pero por lo menos tengo lo más importante. Entonces, ese concepto de conservación de alimentos que hoy está muy batallado por todos los movimientos de alimentos naturales y demás, con mucha razón y lógica en la mayoría de los casos, pero hay situaciones en donde yo tendría que tener un volumen de producción de alimento y de consumo de alimento fresco que no lo tengo. Y hay regiones en el mundo que no pueden cultivar esos alimentos y los tienen que comprar. Imagínense una persona que vive, no sé, próxima a un desierto, acá en el norte, al norte de la provincia de Córdoba, San José de las Salinas, por ejemplo. A ese tipo no le puedo mandar nada fresco para que conserve más allá de 2 o 3 días, porque en la condición en que se haya, por el clima, la cantidad de sal en el ambiente y demás, no le dura nada. Entonces, ¿cómo le voy a mandar los alimentos? Y procesados o industrializados en la mayoría de los casos, excepto lo que pueda ir matando y consumiendo en el día como un cabrito, lo que sea. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, el mundo demanda alimentos y no en todas las regiones donde se produce se puede consumir inmediatamente y no desperdiciarlo. Entonces, hay un gran movimiento de las zonas de originación de materia prima, procesamiento de esa materia prima y traslado de eso a todo el mundo. Ese movimiento hace que tenga alimentos modificados en pos de conservarlo, toqueteando todas estas variables que por supuesto afectan a las proteínas, a las grasas, a los hidratos de carbono y a todos los nutrientes principales. Y la mayoría de las vitaminas las destruye a todas. Por lo tanto, para restituirle la capacidad a ese alimento de todavía ser nutritivo, en muchos casos tienen vitaminas agregadas y ahí vienen los fortificados, los agregados de, adicionado con, fuente de, o sea, todas esas declaraciones que veíamos, los claims, cuando veíamos rotulación, bueno, son parte de producto del procesamiento. Para conservarlo, manejando las variables que vimos recién, yo tengo que restituirle cosas que les quité durante el tratamiento. Y bueno, es el precio que pago, ¿no? Por conservarlo. Uno de los factores de conservación más idóneos para los alimentos y que me tiene más protegido de cualquier desarrollo de microorganismos patógenos es el AW. El AW, acuérdense que se definía como la actividad de agua y es el agua disponible que contiene un alimento. Si recuerdan, la filmina de agua era un cociente entre la presión de vapor de el agua en el alimento sobre la presión de vapor de el agua pura. Y era un valor que iba entre 0 y 1. Ese valor condiciona fuertemente, mide la disponibilidad de agua que tiene un microorganismo para desarrollarse. Mientras más hidrato de carbono y proteínas
con todos sus grupos polares que pueden establecer el enlace puente hidrógeno exista en ese alimento, menos va a ser el AW. Ahora, mientras menos interacción puente hidrógeno puede tener agua y cualquier componente del alimento, y más agua exista, más AW va a haber. Entonces, en general, las bacterias, los hongos, las levaduras, etcétera, tienen rangos en los cuales se sienten cómodos con el AW de un alimento, que son los rangos que nosotros vemos que están ahí, y alimentos con alta AW, por supuesto, son los más propensos a desarrollar patógenos. Miren, carnes, pescados, frutas, hortalizas, leche, bebida en general, AW arriba de 0,98. Y miren lo que yo necesito para que una bacteria empiece a retardar su metabolismo, que no quiere decir que la mate, ¿no? Es simplemente retarda su metabolismo o entra en estado de latencia o vegetativo. Abajo de 0,86, 0,80. Pero tiene 0,98. O sea, por eso son productos que en un poquito tiempo, si yo no los conservo, se deterioran. Entonces, como no puedo reducir el AW porque implicaría deshidratarlos o salarlos mucho o azucararlos mucho, cosa que no es apetecible para nuestro hábito de consumo, nosotros hoy ya no comemos, por ejemplo, charqui, que era una carne salada donde yo bajo el AW abajo de 0,7 y listo, no se va a descomponer. Pero claro, tiene un 15% de sal esa carne. ¿Quién se la mete en la boca? Es como, no sé, meter el dedo en el salero y chuparse el dedo salado. Incluso ponérselo en la boca cuesta mucho. Si alguna vez alguno ha probado el charqui así como está. Entonces, bueno, no me queda otra que a esa carne hacerle un proceso para poder volver a consumirla. Pero eso hoy ya no se ve. Entonces, no puedo usar eso como un factor de conservación. Entonces, la AW para carne, para todo eso, y no es un factor para evitar el desarrollo microbiano. Fíjense, AW de leche evaporada, acá no consumimos mucho leche evaporada, lo más parecido que hay es la leche condensada, que es una leche a la cual le saqué parte del agua y encima le azucaré. Fíjense en los embutidos, las frutas en almíbar siguen estando en rangos muy altos de AW. Fíjense en los frutos secos y los demás datos que ven en pantalla. O sea, son muy pocos los grupos de alimentos y fíjense si encuentran dentro de los AW más bajos algún alimento que esté casi en su estado natural. Mientras más bajo está, excepto los frutos secos, nueces, almendras, ese tipo de cosas, la mayoría van a ver que ha pasado por un proceso para poder llegar a ese AW. Razón por la cual es muy difícil que el AW sea el único factor a través del cual yo conserve alimentos. Entonces, fíjense, AW de alimentos, AW de un cierto grupo de bacterias. Fíjense que, oh casualidad, la mayoría de las patógenas viven en el rango en donde están los alimentos en su estado natural. Entonces, es lógico pensar que si habitualmente las carnes tienen esto, habitualmente las carnes de ave tienen salmonela. ¿Y por qué el pollo crudo o el huevo que estoy manipulando no puede tener salmonela? Es lógico pensar que sí la tenga. Entonces, si manipulo huevo en mi casa que traigo de la calle, y me tengo que lavar las manos, no me queda otra. Porque puede tener salmonela y cuando yo me lleve, habiendo manipulado los huevos para acomodarlo, no sé, en la huevera de la heladera, y me llevo la mano a la boca para comerme las uñas, y puedo estar autocontaminándome con salmonela. Entonces, tiene que haber en el medio algo. Bueno, lo mismo hacemos en la industria. Che, si esta materia prima que voy a incorporar al proceso puede tener este patógeno, porque las condiciones están y porque el patógeno es lógico que provenga con esa materia prima, ¿cuál es la medida de control que tengo que hacer para evitar que ese patógeno avance en el proceso y se contamine o se multiplique peor o me contamine toda la planta? ¿Se va entendiendo un poco la relación? Entonces, AW, en resumen, es un factor muy importante porque es el que le garantiza la disponibilidad de agua al microorganismo. Tal vez
si los nutrientes están presentes, teniendo AW y temperatura, cualquier patógeno propicia velozmente, y la mayoría de los alimentos le dan esas condiciones. El pH es otro factor que tiene incidencia en esto. Y fíjense que en la naturaleza, todos los alimentos, en el estado en que nosotros los consumimos, tienen un pH que está en torno a la neutralidad. La mayoría de los alimentos tiene un pH en torno a la neutralidad. 7 o menos de 7. Creo que como tal, el alimento más cerca de 7 que hay después del agua es la leche, que tiene 6,68. Y después de ahí empiezan a ver que la mayoría de los alimentos en un degrade va bajando y tiende hacia alimentos ácidos. No hay muy pocos alimentos que están del lado de lo alcalino, que son alimentos con ciertos agregados, ¿no? Entonces, el pH condiciona mucho el desarrollo de la flora microbiana. Y hay, en términos generales, un pH de referencia a partir de la cual la mayoría de los alimentos que usualmente nosotros ingerimos tiene presente. Y fíjense que entre los crudos y los procesados que podemos ver, todos giran en torno a la neutralidad. Son muy pocos los alimentos realmente ácidos como tal, en su estado natural. Entonces, si la mayoría de los alimentos giran en la neutralidad y la mayoría de las bacterias, a ver, hay un pH, a ver, perdóname que, mira, no puse ninguna filmina de esa. Bueno, la mayoría de las bacterias, me voy a quedar acá, la mayoría de las bacterias giran en torno a un óptimo desarrollo en un pH en torno a la neutralidad. Es lógico que si tengo nutrientes, tengo el AW y tengo el pH ideal, las bacterias van a estar en su salsa y tienen el medio ambiente adecuado. ¿Cuándo el pH empieza a ser un factor de condicionamiento? A partir del 4,5. Especialmente para el grupo de los anaerobios, donde el Clostridium botulinum es el más perjudicial de toda esa familia de microorganismos. Entonces, vamos a ver que en el Código Alimentario Argentino, en muchos artículos, cuando el pH es un factor de conservación o es usado como parte de las medidas de conservación, siempre tiene la cota de 4,5 hacia abajo. Entonces uno cuando prepara o formula alimentos, lo que tiene que hacer es llevar ese pH a un valor cercano a los 4,5. Mientras más ácido lo ponga, más seguro es, pero más inaceptable es para el consumidor. Ahora, yo generalmente no corro tanto riesgo, por lo tanto, se lo pone entre 4, 4,1, 4,2, 4,3 como máximo, y se deja ahí siempre unos puntitos de respaldo para evitar el desarrollo microbiano. Bien, dentro de la familia de microorganismos, nosotros vamos a encontrar que el oxígeno es otro de los factores, y de hecho cuando habíamos hablado de envases, habíamos hablado de deterioro microbiano, y dentro de ello que los envases podían necesitar tener la posibilidad de modificar atmósferas, y el alimento estar envasado en una atmósfera modificada. ¿Qué modifica en la atmósfera? La composición del aire, y en particular la presencia de oxígeno. De ese 21% que sabemos que existe en el aire, y qué es lo que necesitan los microorganismos aerobios para desarrollarse, yo lo bajo a un 3-4%. Entonces, dificulto ya el desarrollo de los microorganismos. Pero tenemos microorganismos que viven en presencia de aire, otros que son facultativos y que pueden vivir en esa zona gris, ¿sí? Con poco oxígeno y con casi ausencia de oxígeno, y otros que son estrictos, que necesitan ausencia de oxígeno para poder desarrollarse. Tal es el caso de, por ejemplo, los Clostridium. Entonces, muchos procesos
por ejemplo, el que veíamos de la salchicha, o muchos de la industria cárnica, donde es habitual, o de las conservas, donde es habitual el oxígeno, viene todo bien respecto al Clostridium, porque por más que habitualmente está en la tierra, es parte del polvo y demás, es una espora, y esa espora necesita condiciones para poder desarrollarse, y cuando se desarrolló genera la toxina que es tan letal. Ahora, todo eso pasa en condiciones de anaerobiosis. Entonces, en la carne, en las verduras, habitualmente viene tierra, que viene con Clostridium. Cuando yo las proceso, y sobre todo a esas verduras las hiervo y las pasteurizo, en muchos casos, no esterilizo, pasteurizo, lo que estoy haciendo es calentando el medio para que el oxígeno que estaba disuelto emigre hacia la superficie y queda una solución de en anaerobiosis con todo el contenido. Y ahí es donde el Clostridium generalmente prospera. Además que la espora es termoresistente, resiste media hora a 120 grados. O sea que si no la autoclavo, no la voy a destruir tampoco. Entonces una simple hervidita no me sirve en muchos casos para en el estado esporulado del microorganismo. O hay otras esporas incluso más resistentes que lo que les estoy diciendo. Entonces, muchas veces un microorganismo que está en una condición, cuando lo procesé al alimento, pasa a estar en otra, y ahí es donde se transforma en peligroso. Entonces, yo voy a hablar siempre en microbiología de factores intrínsecos y factores extrínsecos para propiciar el desarrollo de alimentos. Los extrínsecos son tiempo y temperatura, condición de la atmósfera y humedad o disponibilidad de agua. Y esos tres son los que yo voy a tener que pilotear para evitar que estos microorganismos se desarrollen. La composición de la atmósfera, siempre hay ahí un potencial redox que tengo que conocer y comprender, ¿sí? Y cuál es la composición adecuada para el desarrollo de microorganismos. El 21%, como decíamos, del aire puede ser la situación ideal, pero si yo lo bajo a un 5% y además le meto dióxido de carbono o monóxido de carbono como mezcla de gases, o un gas inerte como el nitrógeno, la cosa cambia y muchos microorganismos ya no pueden desarrollarse en esa condición. Entonces, dependiendo de la condición del microorganismo, será la atmósfera que más me conviene. No todos los alimentos yo le puedo modificar la atmósfera. Es más, son muy pocos a los cuales puedo modificar la atmósfera. Razón por la cual esto está reservado para cierto tipo de alimentos procesados. La humedad, nosotros sabemos que el agua disponible no solo facilita el desarrollo, sino también propicia reacciones químicas. Y habíamos visto una serie de curvas que dependían de la W, no solo para el desarrollo microbiano, sino para la peroxidación lipídica, etc. Entonces, muchas reacciones enzimáticas, que son otras variables de deterioro, y que no quiere decir que una banana que sufrió un paridamiento, una reacción de paridamiento y que se puso negra, no deja de ser ni nutritiva, ni me va a hacer mal si me la como. Lo que pasa es que no me va a agradar comerla. Entonces, todas las reacciones, muchas veces, no sabemos si el producto está deteriorado porque sufrió una reacción química y esa reacción química lo hace inaceptable para la vista, el gusto o la palatabilidad de ese producto, o si además de un cambio observable como una reacción enzimática, además tiene el desarrollo de microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces toda esta duda genera ahí condiciones complicadas. Y por último, dentro de los factores que vamos a tener en cuenta, es la temperatura y el tiempo. Siempre cuando hablamos de microorganismos, y sobre todo de los patógenos, estamos hablando del rango de los mesófilos. Pero tengamos en cuenta que tenemos microorganismos que resisten altas temperaturas y microorganismos que sobreviven cómodamente a bajas temperaturas. Entonces tenemos los psicrófilos, los mesófilos, los termófilos. Por suerte, para nosotros el universo más complicado está dentro de los mesófilos. Por lo tanto, la refrigeración, la congelación,
o el calentamiento suelen ser medidas de control que nosotros habitualmente utilizamos. Y de hecho, muchos de los alimentos que compramos, parte de las medidas de control para evitar el desarrollo de microorganismos es la refrigeración, ¿sí? Yo pongo, fíjense el efecto sinérgico que hablábamos recién. Yo tengo una leche en sachet pasteurizada. Esa leche pasteurizada tiene garantías de que ha matado todos los patógenos, pero no toda la flora de microorganismos deteriorantes. Por lo tanto, los lactobacilos van a seguir trabajando y tarde o temprano, al cabo de 7, 8 días, van a cortar esa leche y yo visiblemente voy a ver suero y la ricota precipitada por una acidificación natural. Eso si la mantengo en la heladera. Si la saco de la heladera y la abro, en 24, 48 horas la tengo el sachet cortado. Porque cambié las condiciones y le di condiciones en las cuales estos microorganismos mesófilos pueden propiciar rápidamente, tomando como temperatura óptima los 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal. Ahora, si la refrigero, las cosas cambian. Puedo retardar más ese crecimiento microbiano o la tasa metabólica de los microorganismos. Y eso pasa durante la congelación también. Yo voy a ver que en un freezer tengo tiempos de conservación recomendados. ¿Y por qué si el freezer no mata? No, no mata. Pone en estado vegetativo o en una latencia la mayoría de los microorganismos patógenos, pero siguen evolucionando. Por eso, aún frisado tiene fecha de vencimiento. Si no, sería indefinido como un producto larga vida, digamos, esterilizado. ¿Sí? Entonces, muchos de estos microorganismos necesitan saber cuál es la temperatura y la medida de control será proporcional a eso. Ahora, cuando hablamos de medidas de control asociadas a temperatura, siempre va asociada a la variable tiempo. Y esto lo vamos a ver mucho en HACCP, donde las medidas de control siempre son temperatura, tiempo, concentración de un conservante, tiempo. O sea, la temperatura o la concentración tienen que estar, pero el tiempo al cual está sometido a esa temperatura o a esa concentración es lo que garantiza el lapso de aptitud del alimento. Si yo le doy 120 grados un segundo, probablemente la temperatura por sí misma sea suficiente para matar ese patógeno. Pero ¿en un segundo los maté a todos? Esa es la pregunta. Y no. Entonces, a lo mejor alguno sobrevive. Entonces tengo que darle tiempo suficiente como para que toda la flora microbiana logre morir en esa condición. O lo voy a conservar con temperatura donde voy a retardar el tiempo de desarrollo. Una heladera de refrigeración, 3 grados, 4 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo? Y este alimento 2 días, este alimento 5 días, este otro 7 días, el otro 15. Pero no más que eso. ¿Por qué? Porque aún lento, en esos 15 días, ha llegado a niveles posiblemente perjudiciales para la salud. Entonces siempre estas variables van de la mano. Temperatura, tiempo. Bien. En esto, a ver, acá está puesto de manera muy infantil, pero hablamos de una zona de peligro siempre en el alimento, y esa temperatura, esa zona de peligro son 5-60 grados aproximadamente, 60-65, dependiendo de qué estemos hablando. Entonces siempre en el control, y de hecho cualquier inspección municipal que entre a cualquier local y te mida temperatura en la heladera o te tome temperatura en un producto caliente, qué sé yo, entra a un fast food y donde están los alimentos calientes, va y mide, tiene que medir por debajo de 5 y por encima de 60-65 grados, porque es la temperatura en la cual se supone que la mayoría de los patógenos se le va a complicar la vida, al menos por un tiempo corto de tiempo. Dentro del otro rango, estamos en una zona de peligro donde la velocidad de multiplicación microbiana es elevada. Y esto de elevado, fíjense esto, ¿sí? Un solo microorganismo en condiciones ideales, esto es pH neutro, 37 grados centígrados, AW arriba de 0,9,
Una colonia es capaz de formar, miren la cantidad de miembros que es capaz de formar en 24 horas. Uno agarra por la tasa de reproducción y de progresión de esto, agarra y hace un cálculo de probabilidad y rápidamente saca esos números, ¿no? Es realmente fenomenal la velocidad de reproducción celular, que de hecho es la velocidad de reproducción que tienen nuestras propias células también. Si nosotros no repusiéramos nuestros tejidos a esa velocidad, nosotros no viviríamos los años que vivimos. Entonces, es parte de la biología, es inherente a la biología. Conocerlo, lo que nos hace pensar es, che, si yo dejo esta materia prima en esta condición, o si, en vez de refrigerarla hoy, la refrigero mañana cuando vengo, porque ahora se me hace tarde para ir a jugar al fútbol. ¿A qué estoy expuesto? ¿A qué riesgo estoy expuesto? Si tengo un patógeno, y mañana cuando venga y lo quiera guardar, por más que lo guarde en la heladera, ya está todo por las nubes. O sea, el que consuma eso va a estar en serios problemas. Entonces, es súper importante considerar el tiempo asociado a otros factores como la temperatura de conservación para garantizar inocuidad alimentaria. Bien, vamos a ver que las ETAs, así le llamamos en la jerga de industria alimenticia, a todas las enfermedades transmitidas por alimentos. Así se denominan las ETAs. Pueden ser básicamente intoxicaciones o infecciones. Todo dependiendo del mecanismo de acción por el cual la ingesta de ese microorganismo o el metabolismo de ese, el metabolito, perdón, de ese microorganismo genera en el cuerpo. Entonces, yo puedo tener infecciones por virus, bacterias, parásitos, o puedo tener intoxicaciones por agentes tóxicos propios en el alimento, agentes tóxicos agregados, o producidos en toxinas o por toxinas en vivo. Ejemplo, Clostridium, Estafilococo, Bacillus cereus, como decíamos, producen toxinas en el alimento y cuando yo lo ingiero, padezco las consecuencias. Agentes tóxicos agregados, le agregué de más nitrito, le agregué de más un conservante, le agregué de más sulfito a un alimento y eso es lo que me produce mal, ¿sí? O agentes propios tóxicos, no sé, ingiero una materia prima, por ejemplo, ingiero un pescado que, no sé si escucharon, el pez globo es uno de los pescados más caros del mundo porque si lo pesco y hago todo el proceso de extracción de vísceras inadecuadamente, contamino la carne y me lleva a la muerte directo el consumo de esa carne. Bueno, entonces los agentes tóxicos muchas veces están presentes en el alimento, hay condiciones de procesamiento que garantizan no jugar una ruleta rusa cada vez que yo lo voy a ingerir. En definitiva, todo lo que dijimos hasta acá son las cuestiones generales, así un vuelo de pájaro, muy vuelo de pájaro. Esto es como arrancar el Google Earth y ver a toda la Tierra junta, ¿sí? Es un universo entero y de hecho, esto es una carrera que se estudia durante 5 años, así que imagínense todo lo que hay para ver en materia de microbiología hoy. Pero lo concreto para los fines prácticos, para nuestra realidad, a mí me sirven estas tablas. Todo ese conocimiento que hay en microbiología, hoy disponible a nivel mundial, con todo ese conocimiento se han construido estas tablas. Si uno pone en internet el título que ven acá a modo de ejemplo, van a encontrar 1 millón de páginas que publican estas tablas. Yo recomiendo que tomen las de la Organización Mundial de la Salud o de los organismos internacionales reconocidos o de universidades, no de páginas que ustedes no conozcan o que no parezcan serias. Pero estas tablas nos dicen el resumen del aprendizaje del mundo en materia de microbiología y qué es en definitiva lo que yo tengo que aprender. Che, ¿cuáles son las bacterias que realmente pueden estar en el grupo de materias primas que acá en Argentina se manejan y que en mi industria se manejan? Bueno, fíjense, ahí te dice, por ejemplo, es un ejemplo esta tabla, ¿no? Te dice una bacteria,
te dice qué características tiene, dónde habitualmente se las encuentra, cuál es la dosis infectiva, cuántas bacterias hacen falta para que a mí me produzca un daño a la salud, qué síntomas tengo y qué alimentos habitualmente están implicados en esto. Entonces, Listeria, ¿sí? Esta bacteria que decíamos tiene una alta tasa de aborto en las mujeres, ¿sí? Que es la famosa bacteria abortiva. Fíjense, periodo de incubación de 1 día a 3 semanas de haberla ingerido. ¿Dónde está esta bacteria habitualmente? En los animales, en los humanos y en el ambiente. Ajá. ¿Qué dosis infectiva necesito para que la enfermedad se desarrolle en mí? Y 100 unidades formadoras de colonia, dependiendo de la cepa y de la susceptibilidad de la víctima. Ajá. 100 unidades formadoras de colonia es muy poco, ¿no? Es nada, prácticamente. Fíjense los síntomas. Diarrea, vómito, fiebre, septicemia, o sea, una infección generalizada, o infección intrauterina que te lleva al aborto. Implicaciones, alimentos implicados, leche cruda o leche mal pasteurizada, helados, pollo, mal cocido, carnes, quesos, vegetales crudos. O sea, cualquier cosa puede tener listeria. ¿La tiene? Y no sé. Yo presumo que si voy a manipular esas materias primas en una industria, y tengo que pensar que va a haber listeria, razón por la cual voy a tomar las medidas de control que hagan falta para que el proceso elimine listeria y todos los otros patógenos que ahí puedo encontrar. Fíjense, Escherichia coli, la OH757, esta que decíamos, periodo de incubación de 2 días a 12 días. ¿Dónde viene? Animales y agua. Dosis infectiva, 10 unidades formadores de colonia. Es nada 10 unidades formadores de colonia. Agarran una caja, una leche de la Serenísima, que dice menos de 50.000 bacterias, eso es lo que después del proceso pasteurizado queda. 50.000. Y acá 10 se liquidan. Calambres abdominales, colitis, hemorragia completa, síndrome urémico hemolítico, o sea, falla de riñones, hígado y demás, muerte. Carne, productos cárnicos mal cocidos, leche no pasteurizada, agua contaminada. Entonces, ¿es seguro salir al cierre y tomar agua de cualquier río? Máxime si veo caca de vaca, caballo, lo que sea, a las orillas, y no es tan seguro. ¿La arriesgaría? No, no me arriesgo. ¿Sí? Voy a comprar carne cruda y me hago yo la hamburguesa. ¿La voy a cocinar entera la hamburguesa? Y sí, porque yo no sé si está presente o no esta Escherichia coli, que siempre está presente en la carne cocida. O la famosa salmonela, ¿sí? Que está presente y que vive y convive, así como el estafilococo está con nosotros, la salmonela está con todas las aves, desde la paloma, el gorrión, hasta los pollos o las gallinas o lo que sea. Entonces, y fíjense las dosis infectivas. Y eso que nosotros acá en Argentina tenemos una cepa no tan letal como la que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cepa de salmonela que es tan letal como la Escherichia coli para nosotros. Entonces, vos a ellos les hablas de salmonela y medio que se quedan todos así porque se sigue llevando muchas vidas de salmonela, ¿no? Entonces, acá es una cepa que es muy infectiva, pero no mata tanto. Pero, por ejemplo, el Ceprocore en Córdoba demostró en varios estudios que hizo que 6 meses posterior a que vos clínicamente estás curado, seguís eliminando salmonela por materia fecal. Entonces un día que vas al baño, no te lavas bien las manos quedan contaminadas, todo lo que vas tocando, si padeciste una salmonelosis, vas transmitiendo la bacteria. Y el próximo que viene puede volverse, o vos mismo podés autocontaminarte de nuevo. Entonces, el ciclo de lo que hablábamos la semana pasada, que es contaminación cruzada, y en eso el ciclo primario de contaminación cruzada es el que se le enseña a los niños de chiquito, el circuito ano, mano, boca. Lo más fácil es que cuando los niños aprenden a ir al baño solo, se limpian mal,
no se lavan mal las manos y siempre se meten las manos en la boca. Entonces es la misma persona la que se autocontamina con estas bacterias que viven en nuestro intestino. Pero está bárbaro del estómago para abajo, del estómago para arriba, para nosotros suelen ser hasta, dependiendo cuál, letales. Van a encontrar que hay un montón de estas tablas. Por suerte, todo el conocimiento está puesto ahí. Y fíjense ustedes que está tabulado los periodos de incubación, está tabulado de cuál materias primas viene, a dónde se aloja habitualmente, etc. Entonces, por ejemplo, el Bacillus cereus es el famoso, una de las famosas intoxicaciones generalmente en las fiestas. En las fiestas habitualmente se sirven cosas con arroz, o el arroz forma parte de agregado de almidón en purés, pastas, etcétera, porque es una materia prima barata. El arroz tiene siempre Bacillus cereus, pero en forma esporulada. Cuando yo lo hiervo el arroz, rompo la espora y el microorganismo vuelve a activarse. No se muere en el hervor del arroz. Ahora, cuando el arroz, yo lo saqué al microorganismo de la cápside en el hervor y dejé el arroz del mediodía a la noche fuera de la heladera, el microorganismo comienza a reproducirse y libera la toxina. ¿Sí? Y si yo hago una preparación con ese arroz, por ejemplo, voy a padecer la enfermedad. Entonces, esas consideraciones que hoy se conocen, fíjense que acá pone arroz hervido o frito o preparado o mal refrigerado, etc. Hay un tiempo entre que yo hiervo el arroz y lo tengo que meter en la heladera. En un domicilio particular, estas cosas no se hacen, o habitualmente, digamos, es tan poco el volumen, o es tan poco lo que queda a lo mejor, que generalmente pasa desapercibido. Pero cuando esto lo hago a escala, y lo consumen a escala, generalmente aparecen grandes intoxicaciones masivas. ¿Sí? Miren el estafilococo que decíamos recién, el último de la fila. ¿Dónde están presentes? En humanos, ¿sí? En las mucosas nasales y demás. Fíjense, un microorganismo se multiplica y la dosis infectiva es 10 a la 4, 10 a la 5, que es lo que decíamos recién cuando lo citábamos. Fíjense lo que produce. No te va a matar esto, pero te va a hacer pasar unos cuantos días malos, ¿sí? Y fíjense en dónde está esto habitualmente. Hablando de alimentos. Pero también está en nosotros y nosotros lo podemos llevar tranquilamente en los alimentos. Entonces, estas tablas nos van a servir. Yo les recomiendo que para hacer los trabajos que vamos a plantear, no sé si hoy o la clase que viene, dependiendo cómo vengamos con la velocidad, busquen ustedes, con estas dos lo pueden hacer, pero si buscan, googlean en 2 patadas, van a encontrar muchas más. Y esas tablas nos van a ayudar a identificar posibles microorganismos de los cuales voy a tener que pensar, che, para este bicho, ¿qué medida de control tengo? ¿Mm? Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Nada raro? No, no. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar a otro tema. ¿Podemos hacer una pausita de 5 minutos? Así baño, mate y seguimos. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Dale, muchas gracias.